Este, bueno, yo soy Marcelo Pereira, el director de La Diaria. Les voy a hacer una breve introducción a lo que estamos tratando de hacer con las actividades del Día del Futuro, que finalmente no son un día, felizmente, sino unos cuantos, porque hubo mucha respuesta de actividades propuestas para estas jornadas. La idea original de esto fue una preocupación por el hecho de que en las últimas décadas en Uruguay los dos acontecimientos más exitosos inventados a nivel masivo son el Día del Patrimonio y la Noche de la Nostalgia. Entonces dijimos, bueno, sería bueno por lo menos una vez por año organizar algo que no esté mirando hacia atrás, sino que mire un poco hacia adelante, por lo menos un día de cada año pensar en el futuro. Esto significa, por supuesto, no decidir cuál va a ser el futuro, no vamos a votar nada después de estas actividades, pero sí poner en común perspectivas, prepararnos para los conflictos, ¿no? Porque para eso se supone que puede servir la prospectiva, la tarea de prever cómo vienen las cosas, buscar proyectos para compartir, establecer alianzas, encontrar puntos de vista comunes sobre lo que queremos, complementar esos proyectos, articularlos, distinguir por lo menos en qué estamos de acuerdo y en qué no, sobre la forma en que estamos viendo que evolucionan las cosas en este país y cómo nos gustaría que fueran, porque la perspectiva implica discernir lo posible, lo probable y lo preferible, ¿no? Que son tres cosas distintas, y tratar de hacerlo con rigor, con método, en un esfuerzo que involucra necesariamente a muchas disciplinas. Esto, en su punto cero, significa asumir que es posible construir el futuro, ¿no? Que la historia no se terminó, que lo que va a seguir igual y lo que puede cambiar no son fatalidades que alguien va a decidir por nosotros y a las cuales tendremos que adaptarnos. Pero también asumir que, y esto es importante para el que habla de una trayectoria vital como yo, que viene por el lado de la izquierda, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, que la construcción del futuro no es una ciencia exacta, ni una previsión que surja de una ecuación matemática, ¿no? Es relativamente posible prever el futuro y construirlo. Tenemos que convivir con la incertidumbre, cosa que a la izquierda por lo menos le costó mucho asumir, pero también no irnos para el otro lado y tener presente que la incertidumbre es relativa, ¿no? Que uno no está al golpe del balde solamente esperando a ver qué decisiones llegan, qué acontecimientos, qué tendencias o hasta qué modas llegan para adecuarse a ellas. Hoy queremos hablar de una parte específica del porvenir, del sistema de partidos. Convocamos a 3 especialistas, son docentes, investigadores y analistas de la realidad política. Daniel Buquet y Verónica Pérez son politólogos. Agustín Canzani tiene una formación mixta en sociología y en ciencia política. Y tenemos también 4 jóvenes que se dedican a la actividad política, integrantes de los 4 partidos que tienen representación actualmente en el Parlamento, ¿no? Tenemos por el Partido Independiente a Gonzalo Aguiar, a Valentín Arlegui del Partido Nacional, Daniel Gerhard del Frente Amplio y Patricia Soria del Partido Colorado. Y también los convocamos a ustedes porque en realidad todo este asunto de la previsión estratégica, la previsión del futuro, no es solamente una cuestión de que los especialistas expongan o que los actores involucrados comenten, sino también dejar un espacio para, que es lo que pensamos hacer al final de esta charla, para que haya una interacción entre estos puntos de vista distintos y los de ustedes. Lo que les pedimos es que aborden preguntas que son centrales para la política en cualquier momento, en cualquier país. ¿Las cosas van a seguir como hasta ahora o es probable que cambien? ¿Pueden cambiar? ¿Qué debería pasar para que cambien? Les dimos una perspectiva de 10 años para que prevean y los queremos centrar en algunos aspectos que nos interesan especialmente. Por un lado, cómo se ve el futuro de los partidos que están actualmente representados en esta reunión y en el Parlamento.
sus identidades, sus liderazgos, su forma de actuar, su relevancia. La pregunta de si se va a mantener, esto es un tema de polémica dentro de los partidos, esta configuración un poco peculiar que tiene Uruguay, que no es muy habitual en la experiencia internacional, ¿no? de 4 partidos actuando. Muchas veces este tipo de configuraciones es transitoria en el mundo. En Uruguay, por lo pronto, se viene manteniendo así. Vamos a un nuevo bipartidismo, hay otras posibilidades, los partidos estos van a seguir, se van a fraccionar, se van a unir. ¿Y qué pasa con la participación en lugares destacados de mujeres y de jóvenes? ¿No? Yo, que no soy académico, soy un comentarista de la política en prensa, quería largar algunos disparadores simplemente para entrar en calor. Primero, una cosa general. Yo creo que el desarrollo de la ciencia política en Uruguay, que es relativamente nuevo, empezó a darse en los medios, que es lo que la gente ve más, con mucha relación con los procesos electorales, como un auxiliar para entender los procesos electorales, las elecciones, y eso ha determinado algunos daños colaterales, que yo espero que sean transitorios, y es que de repente, con la llegada de los politólogos a esta área de ayuda a la comprensión de los procesos, a lo mejor ha perdido un poco de espacio otro tipo de mirada sobre los partidos, sobre lo que representan socialmente, una mirada un poco más, lo que pasaba antes de que llegaran los politólogos al lugar en que están, con razón hoy, que era que normalmente los sociólogos eran los que se dedicaban a esas cosas, ¿no? Entonces tenía un enfoque que no es exactamente igual, y yo tengo la impresión de que a veces hemos perdido un poco de riqueza de aportes complementarios. Incluso cuando los actores partidarios piensan la política, porque a veces se reduce la cosa a una abstracción de todos los partidos compitiendo por todo el electorado, ¿no? Con un desempeño ideal que es tener al líder que convoque a todo el mundo, que le guste a todos, y se pierde un poco la dimensión de qué representan en términos un poco más parciales, más específicos. Porque la ciudad de Uruguay está cambiando bastante, hay brechas importantes, hay, digamos, un común denominador que va disminuyendo, por lo menos va mutando, y yo no estoy seguro, pensando a 10 años, de qué va a pasar en la interacción entre esos cambios sociales y los partidos. Ha habido algunos episodios, algunos quizá hasta un poquito exagerados, como lo que fue la aparición breve del movimiento Plancha con Valdés en el Partido Colorado, como diciendo, bueno, aquí hay un portavoz de un nuevo espacio social que encuentra su espacio político, pero creo que eso es anecdótico. Yo me pregunto, dentro de 10 años, ¿qué va a pasar con esto, ¿no? Si vamos a seguir en un sistema en que todos los partidos aspiran a captar a todos los electores, o si se va a dar algún tipo de diferenciación o de especialización, y qué consecuencias tiene eso en el sistema político, ¿no? Yo creo también que en cuanto a los jóvenes, bueno, todos sabemos que la situación actual muestra desde hace muchos años dificultades en distinto grado dentro de cada partido, esto hay que decirlo también, no para la renovación generacional, que tarde o temprano siempre se da, sino para el ritmo de la renovación, ¿no? Es cierto, Uruguay tiene en términos generales una sociedad envejecida, que los partidos no se diferencian mucho en ese sentido, pero recién en los últimos tiempos están llegando los primeros planos de conducción, no en todos los partidos. Las personas que tenían menos de 18 años en junio del 63, o sea, los que son, con las leyes vigentes, inimputables por el golpe de Estado, ¿no? Eso recién está pasando ahora. Hay gente que tiene 56 años, ¿no? Ahora sacando la cuenta. Entonces, esto se va a mantener así, va a pasar como en la medicina, y como los veteranos, digamos, demoran mucho tiempo en acumular cargos, poder, espacios, también demora mucho en irse, porque después jubilarse es una mala apuesta económica,
o se va a poder acelerar ese ritmo de recambio, ¿no? Por la ley de la física, para que entre alguien tiene que salir otro, ¿no? Es aquello del principio de Arquímedes. Entonces, normalmente, aparte de que ayuda a que haya un sentido común de la sociedad, de que es bueno que haya jóvenes, cosa que en Uruguay es un valor relativo, quizá por la sociedad es vieja. Bueno, normalmente no pasa que cambie mucho el ritmo espontáneamente. Yo lo vi pasar una sola vez y al revés, con mi generación, que a la salida de la dictadura, en realidad, en buena medida, no ocupó, digamos, los lugares de recambio biológico, no solo porque la hayan expulsado, en muchos casos porque no quisieron, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Hay mucha gente que, pasada la dictadura, hizo la opción de no dedicarse a la actividad partidaria, después de hacer una inversión muy fuerte de militancia. Pero digo, para que esas cosas cambien, para que se acelere el recambio, tiene que pasar, yo creo, por lo menos una de tres cosas. O bien, pasa que alguna crisis muy grave le quita legitimidad a todo un elenco, ¿no? Entonces, esto ha pasado en otros países. Entonces se acelera el recambio porque están quemados totalmente los veteranos y todos sus lugartenientes. Entonces tiene que venir gente nueva y eso acelera las cosas. O bien hay alguna especie de fracción que opera dentro de un partido o de varios, que se abre paso, pelea espacios de conducción y los consigue, ¿no? Esto en Uruguay no ha sido muy frecuente. O bien pasa que algún líder trae gente joven, ¿tá? Entonces de arriba hacia abajo se produce la incorporación de jóvenes porque hay algún gran tótem que atrae en torno a sí un recambio. Yo no sé, ustedes verán qué es lo que les parece más probable. Pero yo creo que en cuanto al tema de las mujeres, la cosa es incluso un poco más complicada. Porque a pesar de que se ha trabajado mucho en los últimos años para instalar en el sentido común de la gente la idea de que hay acá un problema, ¿no? Que la muy escasa participación de mujeres en lugares destacados de la política es un problema, yo no veo todavía una demanda social eficaz en el sentido de que haya disposición a premiar o castigar a los partidos en relación con su oferta electoral. En este sentido, todavía no lo veo. No veo tampoco que, si los viejos están poco dispuestos a cederle espontáneamente el lugar a los jóvenes, tampoco veo que los varones estén muy espontáneamente dispuestos a cederle los lugares a las mujeres. La experiencia con la aprobación de la ley llamada de cuotas y luego con su reglamentación indica todo lo contrario, ¿no? Vamos a tener un periodo de prueba de cuotas, pero como los partidos ya en la última oferta electoral pusieron muy pocas mujeres, cuando tenga que cumplir con la ley, se va a producir una profecía autocumplida, ¿verdad? Las mujeres conocidas van a ser pocas porque los partidos no están promoviendo mujeres. Entonces va a parecer muy artificial que haya que poner mujeres en las listas y eso va a ser un argumento prefabricado para decir que el sistema de cuotas en realidad es una cosa artificial, que no refleja la realidad. Yo creo que de las tres posibilidades que yo hablaba de los jóvenes, en el caso de las mujeres, no conozco experiencia en el mundo de que por una crisis partidaria se produzca un relevo de género, ¿no? Creo que quedan las otras dos, que de alguna manera están ocurriendo. Por un lado, que haya grupos que se esfuerzan por ocupar espacios y dan la pelea, y por otro lado, que algunas personas coloquen mujeres en su entorno, les den cargos y eso las haga más visibles, ¿no? Pero todavía me parece que nos falta un camino más largo que con los jóvenes, ¿no? Yo creo que el último recambio de jóvenes que yo recuerdo así impactante fue el de la presidencia de Lacalle, ¿no? Cuando en realidad metió un elenco de gobierno que, de un presidente relativamente joven, tenía también un promedio de edad relativamente bajo para Uruguay, lo cual indica además que el tema del eje joven-viejo no es el eje ideológico, son dos ejes distintos, ¿no? Pues esta es otra cosa que vale la pena tener presente.
Y bueno, por último, la configuración del sistema, y yo ya termino, le dejo hablar a la gente que sabe un poco más que yo. Todos sabemos que, como decía, el tipo de configuración actual no suele ser estable en el mundo. También sabemos que hay movimientos formales dentro de los partidos Nacional y Colorado proponiendo, impulsando una conjunción electoral de ambos, y también que hay una posición firme en ambos partidos tradicionales a esas iniciativas. Lo que yo quiero decir simplemente es que, en mi opinión, las condiciones favorables para que eso pueda pasar probablemente no dependan solo de que haya ese impulso interno, sino también de qué pasa con el oficialismo actual. ¿Por qué? En las últimas décadas, la polarización electoral entre el Frente Amplio y los dos partidos fundacionales entró en una sinergia positiva porque el propio crecimiento del Frente Amplio obligaba a los otros dos partidos con mayor caudal electoral a tener menos espacio de disidencia interna, ¿verdad? Y eso reforzaba mucho la idea de que había simplemente dos modelos entre los cuales elegir. Yo tengo la impresión de que el Frente Amplio todavía mantiene un importantísimo espacio de disidencia interna y hasta lo cultiva, no sé si deliberadamente o contra su voluntad, pero el hecho es que existe. Y que eso mismo es una de las cosas que a veces se instala como una situación peronista, ¿no? Esa cosa argentina de que a veces la discusión interna del partido de gobierno es donde la gente percibe que está realmente la clave de lo que va a pasar y que después la relación con los demás partidos es de menor importancia. Yo tengo la impresión de que si al Frente Amplio le fuera necesario, por su caudal electoral o por otros motivos, achicar, acotar mucho la disidencia interna, quizá habría mejores condiciones para que hubiera una alternativa que se visualizara como la alternativa en el país. Mientras tanto, es una tentación muy fuerte para cualquiera de los dos partidos que lo siguen en el electorado, decir, no, vamos a tratar de llegar nosotros o mantenernos nosotros al segundo lugar. Sobre todo, porque si hay diferencias grandes, el más chico tiene dificultades para aliarse con el partido fundacional más grande, porque tiene la impresión de que es un socio menor. Y si están parejos, los dos tienen expectativas de que le vaya bien. Entonces esto es una ecuación que no estoy seguro de que se resuelva solo entre blancos y colorados. Pero me parece sí que si el Frente se viera obligado a perder diversidad interna, podría cantar otro gallo. Quizá un ejemplo es lo que pasa con los temas en los que el oficialismo sí se siente obligado a tener una posición única. Por ejemplo, el tema de las propuestas para cambiar la edad de imputabilidad penal, ¿verdad? Donde la situación es mucho más propicia a que se perciba un polo de oposición contra el Frente Amplio, porque imagino que es muy difícil para cualquier partido opositor tener oposiciones más fuertes que la propia adentro del oficialismo, ¿no? Eso descoloca y hace perder nitidez, digamos, cuando uno se quiere presentar como alternativa. Pero bueno, yo quería solo decir algunos disparates de este calibre para entrar en calor y les voy pasando la posta a la gente que ha estudiado estas cosas con más seriedad. Vamos a empezar vamos en orden alfabético de nombres. Empezamos con Agustín Canzani. Gracias. Bueno, como corresponde, agradecer a la diaria, a Marcelo. De todas maneras, no me siento comprendido en esta última afirmación que él hizo porque no puedo considerar que haya estudiado estas cosas y menos que las haya estudiado con una visión prospectiva. Así que lo que voy a decir también es en algún sentido un poco impune, aunque puedo pelear por defenderlo, no es que sea el fruto de una reflexión muy desarrollada. Cuando nos citaba para este intercambio, la gente de la diaria nos proponía algunas preguntas y la verdad es que yo intenté tratar de imaginarme qué pensaba y sistematizar un poquito o ordenar un poquito qué pensaba
respecto a esos temas, ¿no? La primera pregunta era un poco si las perspectivas para los próximos 10 años eran que íbamos a seguir con esta configuración y en todo caso, en términos del sistema de partidos, ¿verdad? En todo caso, si íbamos a un nuevo bipartidismo o se abrían otras posibilidades. Yo creo que en ese punto lo que uno percibe es que, por lo menos para la próxima década, yo vería que el escenario de dos bloques aparece como la alternativa más probable, ¿no? Tenemos un sistema de partidos que cambia, pero que tiene cambios graduales. De hecho, si uno mira las últimas elecciones y acompaña esto con cierto análisis, los cambios entre bloques no son cambios en términos cuantitativos tan importantes. Sin embargo, como esos bloques pesan más o menos parecido, pequeños cambios en el peso relativo de cada uno de esos bloques, el que agrupa a los partidos que conocemos como tradicionales por un lado y el que agrupa al Frente Amplio por el otro, grosso modo, pequeños cambios pueden significar cambios en quién detenta el gobierno. Y por lo tanto, yo diría que pueden resultar en cambios de tono relativamente importantes. Pero en principio, este mantenimiento de un escenario de dos grandes bloques a priori, que no creo que cambie de manera radical en 10 años, pero por supuesto todo depende mucho también del contexto. Si uno mira las últimas elecciones, grosso modo el incremento o la caída de un bloque u otro no ha sido mayor de más o menos 5 o 6 puntos en un sentido o en otro. Creo que es más difícil llamarle a este escenario de dos bloques un nuevo bipartidismo. ¿Por qué? Bueno, porque creo que siguen existiendo en Uruguay identidades partidarias relativamente fuertes y que los partidos que conocemos como partidos tradicionales y que muchos llaman partidos fundacionales tienen identidades que no creo que se licúen en el corto plazo, de aquí a 10 años, y tampoco creo que eso ocurra con una construcción como es el Frente Amplio. Y por lo tanto percibiría que ese sistema de dos bloques, con pesos relativos que pueden cambiar, y aunque sean pequeños esos cambios, pueden dar lugar a de qué lado queda el gobierno nacional, es el escenario que yo me imaginaría para la próxima década. Si el Frente Amplio volviera a triunfar en una o más veces en la próxima década, quizás nos estemos acercando a un escenario que en términos estrictos puede ser de dos bloques, pero se parece más a un escenario casi de partido dominante, porque cuando hay un partido que está 2 décadas en el poder y eventualmente tiene control parlamentario, puede llevar adelante una línea, un conjunto de políticas que marca marca por lo menos el tono de las políticas públicas durante cierto periodo. Y yo creo que en realidad en Uruguay tuvimos en algún momento un sistema de partido dominante, en el sentido que el Partido Colorado fue gobierno durante mucho tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos un sistema de contrapesos institucionales que hace que el poder se reparta, pero en esos términos de alguna manera operó de esa forma. De todas maneras, no creo que este sistema de dos bloques permita descartar que en el futuro puedan surgir partidos pequeños. Me imagino que el surgimiento de esos partidos pequeños puede ser de partidos pequeños con orientaciones más específicas, no tan globalizadoras. Después, cuando me refiera al Partido Independiente, voy a hacer una observación sobre eso. Entre otras cosas porque Uruguay tiene un sistema electoral que tiene barreras muy bajas a la representación parlamentaria. Es decir, con el 1% un partido puede obtener representación parlamentaria y eso puede tener cierto nivel de importancia. Y por otra parte, no es tan complejo en Uruguay crear un partido político, como sí ocurre en otros países. Entonces no veo que eso sea una cuestión tan difícil y eso podría llevar a un escenario de
partidos pequeños con representación parlamentaria. Incluso el proyecto, por ejemplo, de Asamblea Popular puede ser una alternativa con representación parlamentaria en el futuro. Ahora, no les auguraría a esos partidos pequeños, por lo menos en la próxima década, un peso político relevante. Creo que más bien van a tener un rol que yo llamaría testimonial. El mantenimiento de un sistema de dos bloques, yo creo que plantea desafíos para todos los partidos que están inmersos allí. Para el bloque de lo que conocemos como partidos tradicionales, el hecho de concurrir ya a una tercera elección, ¿sí? A una cuarta elección, perdón, en donde, si este escenario se mantiene, la primera vuelta de las elecciones nacionales define quién compite con el Frente Amplio por el poder, implica que de alguna forma se pueden ir generando algunos problemas de identidad, ¿no? Problemas de identidad con el hecho de que la primera vuelta electoral se puede transformar en algo así como una especie de interna de ese bloque tradicional, y quizás eso en el futuro plantea algunas dificultades. Creo que también para lo que conocemos como la izquierda en Uruguay, que es el Frente Amplio, el hecho de que esto se mantenga en un sistema de dos bloques le lleva a una articulación de puntos de vista de los grupos que componen el Frente Amplio que es bastante compleja. Y creo que es bastante compleja, entre otras cosas, porque en el Frente Amplio se articula mucho en torno a un programa de gobierno. Y el programa de gobierno, en la medida en que el país avanza, ya no es más sobre mínimos. Es sobre cuestiones que, en términos de política pública, son un poquito más complejas de acordar, y por lo tanto creo que eso es un elemento que puede plantear desafíos importantes para el Frente Amplio en el futuro. Y finalmente, yo diría que hay un escenario en que, si se consolida este modelo de dos bloques, nos plantean un conjunto de interrogantes para los cuales no tengo una respuesta definitiva, que es el tema de las elecciones subnacionales, ¿no? Sobre todo, en mayo de 2010 hemos visto situaciones en las cuales prácticamente se llegó a un escenario de cuasi balotaje en algunos departamentos, articulado también en torno a bloques, ¿verdad? Si esto ocurre, yo creo que los problemas de identidades a nivel del bloque tradicional pueden ser todavía un poquito más complejos, porque se postergan los liderazgos locales, sobre todo en una instancia electoral que no deja de ser importante, y los problemas del Frente Amplio para mantener gobiernos locales también pueden ser cuestiones relevantes. Quiere decir que, sin prever que se generen grandes cambios en la próxima década en esta estructura, si el contexto no varía sustancialmente, me parece que de todas formas los partidos van a tener que responder a algunas cuestiones que los desafían. Y con esto voy al segundo punto. La gente de la diaria nos planteaba, bueno, ¿cómo se imaginan a los cuatro partidos en el futuro? Y comienzo por el Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio es el único partido que uno puede arriesgar que claramente tendrá un cambio de liderazgo en la próxima década, ¿sí? Por razones que, por ejemplo, Tabaré Vázquez ha mencionado respecto a la biología. Es claro que el Frente Amplio, si hay un partido que va a tener un cambio de liderazgo en la próxima década, va a ser el Frente Amplio, en el sentido que ni Vázquez, ni Mujica, ni Astori van a estar como líderes durante toda esa década, por lo menos, ¿no? ¿Cuándo se dará ese cambio? Es una cuestión que, en todo caso, no estamos hoy en condiciones de saberlo, pero probablemente lo podemos calcular en términos de lo que pase de aquí a un par de años. Y la gran pregunta que uno se debía hacer es si ese cambio traerá aparejado también un cambio generacional. Y yo creo que sí, aunque ese cambio generacional me imagino que implica restar, en mi estimación, unos 15 años promedio al elenco político del Frente Amplio, lo cual no lo va a hacer tampoco demasiado joven, si uno mira en términos comparativos, pero es un cambio relevante.
creo que también el Frente Amplio va a enfrentar en los próximos 10 años el desafío de renovar su agenda programática para dar cabida a